Gracias, mil gracias por acompañarnos. Ahora vamos a hablar de Haití y vamos a compartir nuestros comentarios, nuestras ideas con un experto en temas haitianos. Así es. Él es un dominico haitiano, Edwin Pattinson. Vive allá y vive aquí. Sí. Trabaja allá y trabaja aquí. Y ha sido representante diplomático de Haití también en la República Dominicana. Edwin Pattinson, bienvenido a tu programa, Uno más Uno. Muchas gracias, estamos en familia. Pues un abrazo a Miguise y a ti, a Ardaberto y a toda la teleaudiencia. Un placer estar. Bueno, ¿cuáles son las últimas informaciones que tú tienes con relación a la situación interna en Haití? Allí hay muchas expectativas de si va o no va una fuerza internacional a intervenir. Eso por un lado, en el caso de que ocurra, como lo ha pedido el presidente, el primer ministro de Haití, en caso de que eso ocurra, ¿cuáles serían los alcances? ¿Qué informaciones maneja a nivel interno? Bien, bueno, primero hay que decir que los mismos actores internacionales han pedido que haya un consenso sobre ese tema, y lo cual es imposible en Haití. Sí. Si se hace un sondeo, se va a ver que probablemente será un 90-10, es decir, 90% de la población o de las personas contactadas que estarían en contra de una intervención o una ocupación territorial, y 10% que quizás estarían de acuerdo. Porque están cansados por la gravedad de la situación y por el hecho de que día tras día los grupos criminales, las gangas, están teniendo mayor influencia. Y esto es una realidad. La población quisiera salir de esa situación. Sin embargo, el punto de vista de los expertos haitianos en materia de seguridad, el punto de vista aún del jefe, a pesar de que no lo ha dicho públicamente, y tampoco el ministro de Defensa lo ha dicho públicamente, por tal razón, mucha gente entiende que ellos mismos en su interior no están totalmente de acuerdo con este llamado que hizo el primer ministro. No se pueden expresar, pero no le hemos escuchado hablar de la incapacidad de la policía en poder manejar esa situación. Yo hablaba ahorita de los expertos en seguridad, incluyendo un ex jefe de la policía que estuvo aquí en República Dominicana la semana pasada, con quien me reuní 2 veces, y nos explicó que la policía, numéricamente hablando, tiene la capacidad de poder montar un operativo que tenga éxito frente a las gangas. Me explicó que las gangas no pasan de 1.800 a 2.000 personas fuertemente armados, y que nunca la policía haitiana estaría enfrentando a un grupo compacto de 1.800 o 2.000 personas, sino cada ganga cuenta con 50, con 60 o con 70 personas. Y que ya hay un mapeo de las gangas, hay informaciones de inteligencia sobre quiénes son, dónde están, en qué zona, digamos, que dominan. ¿Por qué no actúa la policía? Sí, ¿Por qué la policía no actúa entonces? Teníamos justamente la percepción contraria de que la policía haitiana no contaba con el fortalecimiento necesario para responder al tema de las gangas, y tú nos dices ahora que no es así, Edwin. Sí, bueno, justamente basándome sobre el aviso de los expertos y de un ex jefe de la policía. Lo único que no han podido obtener es el aval político. No se sabe por qué, y por tal razón hay mucho cuestionamiento con relación a esa solicitud del primer ministro. Se entiende que el primer ministro, por su impopularidad hoy día, yo diría que la población entera, es la primera vez que hemos tenido un alto dirigente a ese nivel, jefe de gobierno, que ha sido tan impopular, que ha sido tan... si por ejemplo vemos los memes que hay sobre el primer ministro a través de las redes sociales, es la primera vez que un jefe de gobierno haitiano ha llegado
a tener una imagen tan negativa en Pero la vamos a ver una cosa, vamos por parte, Edwin. Tú dices que falta respaldo político para enfrentar las propagandas. Eso fue lo que dijiste, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y de sí. dónde tiene que provenir ese respaldo político? Justamente del Consejo de Ministros y del primer ministro. Y el mismo Consejo de Ministros ha autorizado al primer ministro en solicitar una intervención, entre comillas, o una ayuda en términos de fortalecimiento de la policía. Pero eso viene precedido de el agravamiento de la situación y el fortalecimiento claro, de la banda y de la incapacidad que se le atribuye a la policía de Haití para poder enfrentar este problema. Pero además, la policía no ha contado tampoco con el apoyo suficiente, el respaldo suficiente de la oposición y parece que tampoco del gobierno completo. A la policía le falta logística, le falta tecnología, pero numéricamente hablando, ¿cuántos policías hay? ¿Cuántos son? Bueno, el jefe de la policía con quien me reuní la semana pasada me dijo que con las evasiones, porque algunos policías ya han dejado las filas de la policía y con las deserciones, perdón, posiblemente pueden estar ahora 12.500 policías activos. 12.500. 12.500 la Estados Unidos y Canadá han hablado de apoyar a esa policía y de suministro de equipamientos. ¿Eso se está produciendo o no? Porque sí, bueno, hay un va-y-bien entre Washington, Montreal y Puerto Príncipe. Hay una delegación de alto nivel de los Estados Unidos que está actualmente en Canadá. Brian Nichols, que es el subsecretario para Asuntos Hemisféricos, ya ha viajado 2 veces en Haití. Están buscando la manera de armar una fuerza internacional, dicen, y frente a la oposición que hay en Haití con relación a lo que algunos llaman ocupación o intervención. Entonces, están tratando de buscar una fórmula que sea una fórmula de apoyo a la policía haitiana. Y una pregunta. Que no sea una invasión. Exacto, pero una pregunta. Como tú dices, ese es el tema, esa es la fórmula, está hoy en agenda. En caso de que finalmente estas naciones se pongan de acuerdo y decidan hacer esa intervención, ¿qué prevés tú que pueda pasar? O sea, ¿crees que finalmente se le pudiera dar solución al problema de la inseguridad o que por ese rechazo que señalas de la población fracasaría nueva vez esta fuerza? Hay muchas reservas, y por esa razón varias organizaciones populares pidieron recientemente en una nota pública que se haga una investigación independiente de las misiones de las Naciones Unidas en los últimos 20 años en Haití, porque esas misiones, las anteriores, no han aportado nada. Pero ahí, Edwin, no hay que hacer ninguna investigación. Eso lo saben, claro, hasta los chinos de Bonao. Eso lo saben hasta los chinos de Bonao, que claro, han fracasado definitivamente, que sí, no han logrado los propósitos de fortalecer y desarrollar la democracia en Haití. Ahora, nosotros que hemos entrevistado a ti mismo y a otros voceros importantes de Haití, o expertos en los temas haitianos que los hemos entrevistado aquí, coincidían en que Haití tiene que resolver el tema de la inseguridad como paso previo a convocatorias a elecciones, por ejemplo, porque en las actuales condiciones no se puede. Pero además, con el registro limitado de votantes tampoco se puede, no sería nada justo. Pero el paso inmediato, urgente, sería el tema de garantizar el desmantelamiento de estas bandas, que parece que está ocurriendo lo contrario. Lejos de debilitarse, se están fortaleciendo. Y yo no sé. Se han fortalecido justamente porque tienen la complicidad política de un lado, porque de algún modo hay gangas que están vinculados al poder.
Pero Y el por poder, otro lado, el poder, el claro. poder no solamente que esté en el gobierno, sino también en la oposición. Claro, porque yo no Sí, entiendo sí, sí. cómo el gobierno puede ser lo suficientemente fuerte para mantener las gangas, pero entonces un gobierno débil para enfrentar justamente esa violencia o esa inseguridad. Como que veo una Sí. contradicción ahí, Edwin. Sí, efectivamente, pero la contradicción es más grave cuando es la misma comunidad internacional que durante algunos actores de la comunidad internacional, para no decir todos, porque ustedes han visto las posiciones que han adoptado China y Rusia, por Sí. ejemplo, en las últimas sesiones del Consejo de Seguridad. Han sido posiciones muy críticas con relación a las intervenciones pasadas y a ese proyecto de intervención en Haití. Hasta ahora mantienen sus reservas lo mantienen bastante firmes, ¿no? Entonces, la comunidad, esa franja de la comunidad internacional, que desde el 2010 ha estado presente de manera protagónica en Haití, cambiando resultados de las elecciones, para poder poner en el poder a un régimen totalmente impopular, que es el Bueno, PHK, pero es que el tema, y que lo han mantenido. el tema, Edwin, es que todo lo que los gobernantes de los últimos tiempos en Haití han sido impopulares. Terminan así. Este no es el único. Sí, no, Su no, no, no. antecesor. Mira, hemos tenido, por ejemplo, René Préval. Bueno, ya esa es Esa otra es época. una excepción. Ha sido un Democrático, presidente sí. aceptado. El mismo Aristide, que Aristide. ha sufrido Claro, en dos claro. ocasiones intervenciones internacionales para sacarlo del poder. Son dos figuras Sí, sí, sí. que han mantenido cierta estabilidad en el país a pesar ¿Y dónde están de las ellos ahora? reservas. Dime. Esos dos ¿Perdón? líderes que tú mencionaste, Sí. que indudablemente son tal vez los que más aportaron a la débil democracia de Haití. ¿Dónde están? ¿Dónde está Préval? Bueno, no, Préval murió. No, Préval murió, ¿verdad? Excusa. Sí, Y Aristide pero está enfermo. Aristide se ha retirado de manera formal, yo diría de manera formal se ha retirado. No es un político activo, no participa, por ejemplo, en las reuniones de su partido, Familia Lavalas, pero sin embargo queda como una figura prominente porque no tan solo la clase política muchas veces lo consulta, pero la misma comunidad internacional. Claro. Hubo recientemente reuniones de la representante especial De la ONU. del secretario general, Madame Lalim, con él. El primer ministro lo fue a visitar. Entonces, buscan su opinión para ver cómo se puede resolver y encontrar una salida a la crisis. Pero esa salida, lamentablemente, está vinculada a la presencia del actual primer ministro y que lamentablemente la comunidad internacional, a pesar de su impopularidad, lo sigue apoyando. Edwin, yo creo que sería importante que habláramos entonces de cuáles son las alternativas, cuáles son las otras rutas que se vislumbran, amén de lo que plantea la comunidad internacional. Pero para eso voy a pedirte un permisito para hacer esta pausa y regresamos entonces con esas propuestas y visiones. Seguimos aquí en 1+1 conversando vía Zoom con Edwin Parison, experto en el tema haitiano y pasado diplomático. Antes de la pausa, Edwin, te preguntaba un poco de cuáles serían las soluciones alternativas para la crisis haitiana, diferente de lo que plantea la comunidad internacional. El diálogo interhaitiano es imprescindible y felizmente que también se ha dado esfuerzos en ese sentido. Varias organizaciones publicaron una nueva nota en estos días para llamar la atención de todos los actores en que prosigamos en el diálogo, a ver cuál es la solución que vamos a adoptar de manera definitiva. No podemos olvidar que Haití ya tiene una propuesta que ha dado a la comunidad internacional, que es el Acuerdo de Montana. El Acuerdo de Montana además de un documento que se trabajó, que se realizó, también de manera simbólica en los miembros del acuerdo, que son más de 1000 personas,
a través del territorio nacional votaron a favor por un ejecutivo bicéfalo. Ya hay un presidente, que es el economista Frija, y hay un primer ministro, que es el senador Steven Benoit. Entonces, son propuestas que están y han sido trabajadas por los haitianos. Por esa razón, se le está pidiendo a la comunidad internacional y sobre todo los que más influencia tienen en la vida nacional, que consideren las soluciones interhaitianas en vez de imponer una solución internacional que será rechazada por la mayoría de la población y además de esto puede dar lugar a movimientos de resistencia. Y lo hemos dicho en otras ocasiones, movimientos que tendrán su repercusión igualmente hacia la República Dominicana. Ahora, aplicar esos acuerdos en lo que tiene que ver con los gobernantes provisionales implicaría destituir por la fuerza al actual primer ministro, al actual gobierno, o a obligarlo a que renuncie. Y parece que las dos cosas... En Haití se ha dicho, no que se ha dicho, es lo que es, pero es a diario que los actores, quienes intervienen, hasta de la población en general, pues dicen que Ariel Henry fue designado por un tuit. Recuerden cuando hubo la lucha de poder entre Ariel Henry y Claude Joseph, a la muerte de Jovenel Moïse, quien, yo diría, apoyó a Ariel Henry fue el Core Group, no el Core Group como una entidad. Pero con perdón, Edwin, tengo entendido que grupos de opositores también apoyaron esa... ¿Tú recuerdas que firmaron un acuerdo y se distribuyeron los ministerios? Sí. Esto fue más luego, lo que se llama el acuerdo del 11 de septiembre. Exacto. Pero estoy hablando inmediatamente después del asesinato. Sí, vino toda esa pugna, ya lo sabemos. Pero como solución a ese conflicto, solución muy provisional, ¿verdad? Porque también el poder del actual gobierno es limitado en tiempo y en acciones. Se creó esto. Ahora, el tema básico, lo que más preocupa tal vez a los haitianos y a la gente que conocen de Haití, es el tema de la inseguridad y la violencia. Y eso parece que no tiene una solución a la vista, según lo que usted nos señala, no obstante que la policía podría enfrentar con éxito a las bandas si tuviera mayores capacidad técnica. Es lo que ha dicho, pero tengo entendido que han enviado, tienen tanque nuevo, tienen mayores asesores técnicos, etcétera, y no se ven avances. No, bueno, es recientemente que recibieron algunos nuevos equipos que se pagó. Haití pagó 18 millones de dólares a Canadá, a compañías canadienses para recibir estos equipos y materiales y tuvo que esperar casi 8 meses antes de recibirlos. Todo esto nos indica, son elementos que son irritantes en la realidad haitiana cuando se compara la prontitud con la cual estos países han aportado su apoyo a Ucrania, por ejemplo, en la guerra frente a Rusia. Entonces, en Haití hay un malestar profundo frente a la comunidad internacional, frente a los actores más influyentes de la comunidad internacional en Haití. Y esto hay que subsanarlo. Cualquier intervención, yo diría, cualquier participación o presencia que pudiera tener la comunidad internacional, tenemos que subsanar esas relaciones Haití y comunidad internacional. Edwin, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias por la comparecencia. Con gusto siempre. Nada, y este tema vamos a tener que seguir debatiéndolo de manera pública, porque es muy importante, no solamente para Haití, sino también para la República Dominicana. Millicent. Hasta mañana. Mañana cerramos la semana aquí en 1+1, no nos dejen solos.